y bendiciones. Gracias por escucharme una vez más en el estudio de la palabra el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie titulada Grandes Historias del libro de Génesis. Y obviamente el primer estudio de hoy que vamos a tener es la creación. Para esto vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, y después vamos a ir viendo los demás versículos que vamos a estudiar. Dice la palabra del Señor así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vayamos a Dios en oración. Oremos. Señor y Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estudiar, Señor, tu palabra. Especialmente, Señor, abre nuestro entendimiento para poder percibir, Señor, las verdades espirituales que tú nos has dado en la Biblia. También, Señor, ayúdanos a poder entender y comprender aquellas cosas que aún, Señor, se nos dificultan entender, y aquellos que tal vez, Señor, no han entendido el poder, Señor, creador de tu palabra y quién eres tú, puedan venir a escuchar este mensaje. Úsame, trabaja en mi corazón, en mi mente, y te pido por aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, el libro de Génesis es el libro, ¿verdad?, de los relatos de los principios o comienzos de este mundo y del universo en el cual nosotros estamos. Este libro nos habla sobre la primera familia, la caída del hombre en el pecado, cómo se formaron las civilizaciones, la formación de la nación de Israel y por supuesto también la redención del ser humano en su caída. Génesis quiere decir principio o comienzo. Es el primer libro de la Biblia y fue escrito por Moisés según la tradición, y nos habla pues del origen de la creación, de todo lo que existe y vino a existir por medio de la obra creadora de nuestro gran Dios. De hecho, la palabra crear es exclusiva solamente para Dios. A Dios se le da solamente esta palabra. ¿Por qué? Porque solamente Él puede crear de la nada. No hay ningún ser que pueda crear de la nada más que Dios. Ahora, el ser humano puede inventar, tomando los elementos que Dios ha creado ha hecho en la creación, elementos como hierro, la madera, etcétera, etcétera, y puede hacer cosas, pero él lo puede hacer porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, como vamos a ver más tarde. Ahora, esto es muy importante porque fíjese que al nosotros estudiar el libro de Génesis y ver cómo es que todo lo que nosotros vemos vino a existir, nos debe de llevar a ciertas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué usted y yo estamos aquí? ¿Cómo es que uno vino a existir? A preguntarnos quién es Dios y cómo es que nosotros podemos llegar a conocerle. Y eso es muy importante y necesario. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva, ¿verdad?, correcta de la realidad de quién es Dios comienza, ¿verdad?, con el entendimiento de la realidad y existencia del único ser verdadero. La cosmovisión o manera en la que percibimos el mundo en el cual vivimos es muy importante. Por eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender esto, porque esto nos va a permitir tener una idea de cómo es Dios y cómo es que nosotros vinimos a existir. Ahora, permítame darle una definición bíblica de quién es Dios y cómo es que usted y yo podemos llegar a conocerle mejor. Dios es el único ser que existe por sí mismo y no depende de nada y nadie. Él es eterno
y ha existido por siempre y continuará existiendo. Salmo 90, versículo 2. Él tiene atributos que ningún ser creado tiene. Él es infinito y no puede ser entendido por mente humana, por muy inteligente que uno sea. Él es santo y no se le puede encontrar maldad ni error. Aunque Él es uno, existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de sus atributos más sobresalientes son su amor, santidad, misericordia, soberanía, justicia y todopoderoso. Dios es el creador de todo lo que existe y Él lo mantiene funcionando con el poder de su palabra. Hebreos 1, versículo 3. Por eso es que todo hombre debe de humillarse ante Él y buscarle con todo su corazón. Esa es una definición entonces que nosotros podemos conocer de Dios. Vamos pues a estudiar rápidamente, ¿verdad?, la realidad de un Dios existente, creador y todopoderoso. Al comienzo del libro de Génesis, Moisés, quien dije anteriormente, quien se considera el autor y de este libro, quien fue inspirado obviamente por nuestro Dios, llevado a escribirlo, no se detiene para darnos una explicación si Dios es real o existe. Él nos dice, Él da por sentado, ¿verdad?, que Dios existe y nos comienza describiendo la suprema obra creadora del Dios Todopoderoso. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice Dios en el principio, comenzando con el nombre de Dios. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, muy interesante en esos primeros 5 versículos, porque vamos a darnos cuenta de 3 realidades que no pueden negarse y que los científicos, fíjese que ahora que estamos estudiando también esto, es bien importante entender que aún, ¿verdad?, los científicos entienden que todo esto vino a ser creado y que hay ciertos principios que Dios instituyó en el universo y que no pueden ser quebrantados. O sea, este vasto universo existe y está regido por 3 maneras: tiempo, espacio y materia. Dice, en el principio nos está hablando del comienzo del tiempo. El tiempo rige a todo este mundo, este universo. Y obviamente Dios no es regido por el tiempo, porque recuerde, Dios es eterno. Dios está en otra dimensión, la dimensión espiritual. Nosotros somos espirituales, pero Dios no es afectado por el tiempo como nosotros somos afectados. Y el tiempo existe en 3 maneras: pasado, presente y futuro. Muy importante. Ahora dice, creó los cielos. Los cielos dando a entender que hay un espacio. Hay un espacio, ¿verdad? El espacio, una separación que existe entre cada objeto, entre cada animal, entre cada persona, en todo. Hay un espacio. Y después dice, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la materia. Dios creó la materia y la materia está compuesta de sólido, líquido y gas. Todo lo que existe tiene que ser sólido, líquido o gaseoso. Y fíjese cómo todo esto es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros analizamos a la luz de la palabra de Dios y creemos que Dios, lo que nos dice la Biblia, no se contradice con lo que la ciencia ha encontrado. Bueno, vamos pues a ir al punto número 2, la creación de todo lo que existe en este mundo. Primer día de la creación, ahí en Génesis del 1 al 5, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, fíjese que dice en el versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día de la creación, pues, vemos que Dios, ¿verdad?, hace la luz y
¿verdad? Separa la luz de las tinieblas. Número 2, dice, en el día número 2 de la creación, Dios, ¿verdad? Creó la tierra, pero, crea la atmósfera de la tierra en la cual nosotros vivimos. O sea, había una barrera entre la tierra, ¿verdad? Entre el agua de la superficie y la que estaba en el aire. O sea, en ese momento Dios, ¿verdad?, da a la tierra una atmósfera y sus diferentes capas que hoy conocemos. No, en ese momento obviamente nadie sabía cómo es que la tierra era, y se cree que la tierra antes del diluvio también tenía una capa de agua que cubría la tierra, y todas esas aguas son las que cayeron durante el diluvio. Día número 2. Y dice pues Dios que fue bueno. El día número 3 de la creación, ¿verdad? Fíjese, dice el versículo 9. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora viene pues la formación de los continentes, ¿verdad? Dios hace los continentes, pero también Él, ¿verdad?, produce todas las plantas, el reino vegetal. Todos los árboles y plantas y vegetales vienen a ser hechos. Dice el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuyas semillas están según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la mañana y la tarde, el día tercero. Ahora, fíjese que hay algo bien importante. Eso es lo que llamamos, ¿verdad?, dentro de la cadena alimenticia, y esto es científico. Fíjese que dentro de la cadena alimenticia tenemos en primer lugar los productores, y los productores, ¿verdad?, son todos aquellos árboles, arbustos que existen y que sustentan a todos los animales, tanto a los hombres como animales, y ellos son los productores. Y fíjese cómo Dios en su sabiduría aquí produce la tierra, ¿verdad? Todo este tipo de seres vegetales, seres vivos que son vegetales, y Dios, ¿verdad? Fíjense cómo del caos forma orden y vida. Dios sigue declarando que todo esto también es bueno, ¿verdad? Día número 3. Ahora, el día número 4, día de la creación. Génesis 1, 14 al 19. Dios todopoderoso, ¿verdad?, crea el sol, la luna y las estrellas. Dice el versículo 14, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones de los días y años. O sea, fíjese que apenas recientemente entramos a otoño, ahora en septiembre 22, y hay 4 estaciones. Ya desde entonces Dios había planeado. Es algo maravilloso. Por eso a mí me queda esto sorprendido, porque como científicamente no podemos negar cómo la Tierra existe y está suspendida en el espacio, y la Tierra va inclinándose y llega, ¿verdad?, al día más corto del año, que es en diciembre, y luego se vuelve en su eje, vuelve a rotarse, y llega el día más largo, que es en el mes de junio, y tenemos los solsticios de verano, solsticio de invierno, y en medio, en la primavera y el otoño, lo que llamamos los equinoccios. Algo maravilloso, ¿verdad? Entonces vemos pues que Dios, ¿verdad?, crea los grandes astros que son el sol y la luna. Vemos aquí, hizo Dios 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el cual es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Ahora, algo bien interesante en el versículo 16, fíjese, dice, hizo también las estrellas. Cuando dice hizo también las estrellas, se cree que existen más
de 200 billones de galaxias. Y cada galaxia tiene billones de estrellas. Un científico que vivió en los 80s y 90s llegó a decir, para que usted pueda imaginarse la grandeza del universo, dice este hombre que el número de estrellas que existe en el universo puede más o menos llegar a ser similar a todos los granos de arena que existen en las playas del mundo. Y yo creo, ¿verdad?, que podemos quedarnos cortos al ver la grandeza de Dios. O sea, Dios, ¿verdad?, en su obra creadora forma todos estos elementos. Después tenemos el día quinto de la creación. Vamos a Génesis 1, versículos 20 y 23. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea que en el quinto día Dios crea a los seres vivientes, a todos aquellos que viven en el agua. Todo tipo de pez, de ser, dice, los grandes monstruos marinos vienen a existir en el quinto día de la creación. Pero también en ese día Dios crea todas las aves, todos aquellos, dice, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea, vemos pues cómo Dios hasta ese momento sigue creando. Ahora, fíjese que dice, siempre usted se da cuenta y dice, y vio Dios que era bueno. Y ahora los bendice y les dice en el versículo 22, Dios les bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Bendice Dios lo que ha hecho y le permite, ¿verdad?, seguir en existencia. Ahora entramos al día sexto de la creación. Cuando entramos al día sexto, bueno, el versículo 24 dice el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Algo muy, muy importante. O sea, en el día sexto, se cree que la mitad del día sexto, Dios, ¿verdad?, hace todo el resto de los animales. Puedan ser animales vertebrados e invertebrados. Posiblemente en este día Dios también crea todos los insectos y todos los reptiles, todos los animales que aún hasta ese momento no habían sido creados todavía. Y vemos pues que Dios sigue declarando, ¿verdad?, diciendo que todo esto es bueno. Y muy, muy interesante, porque en el día sexto nos dice también la palabra que Dios, mis hermanos, crea, ¿verdad?, ¿a quién? A un ser especial. Y ese ser especial viene a ser ¿quién? El ser humano. Y vamos a enfocarnos un poco en los versículos 26 al 31, ¿verdad?, sobre la creación del ser humano. ¿Por qué? Dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, que ahora el ser humano, el hombre, viene a ser, ¿verdad?, la cima y el clímax de la creación de Dios. No solamente el hombre, ¿verdad?, es superior a los animales, pero el ser humano es un ser especial. ¿Por qué? Porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y vamos a estudiar esas diferencias en estos últimos minutos que nos quedan, los cuales son importantísimas y esenciales, mis hermanos. ¿Por qué el hombre es
supremo en esta tierra, rige en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de esa manera. O sea que Dios en su plan infinito ya tenía, ¿verdad?, formulado que el hombre, tanto la mujer como el hombre, iban a regir esta tierra para honra y gloria de Dios. O sea, el ser humano fue formado en la mente también de Dios. Y es una verdad que debemos de ver como una verdad fundamental. O sea, el ser humano es especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo hace al último con un propósito. Y vamos a ver cuáles son algunos de los propósitos por los cuales Dios hace al hombre en esta tierra. Recuerde, número 1, el hombre, mis hermanos, fue hecho de la tierra. Fue hecho de la tierra, pero también es hecho de Dios. Ahora, hay algo muy interesante. Aquí en el versículo 26 al 31 vemos de una forma general cómo Dios hace, nos dice cómo Dios hace de una manera al hombre, a la mujer, pero en el capítulo 2 nos da con más detalle cómo es que Dios hizo del polvo de la tierra a Adán y después cómo Eva también vino a ser hecha por medio de Dios al quitarle una de las costillas a Adán. Entonces, fíjese, el hombre fue hecho de la tierra, pero también es de Dios. El hombre, ¿verdad?, es del mundo físico, pero también es del mundo espiritual. Por eso, fíjese que el hombre es diferente del ser humano. Nosotros somos tripartitos, o sea, el ser humano está formado de tres maneras. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y ese espíritu, ¿verdad?, es el que murió cuando Adán y Eva pecaron. Dice en el libro de Efesios 2:1, ¿verdad?, que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, que el ser humano muere a partir del pecado de Adán y Eva, que vamos a estudiar en la próxima semana. Son separados de Dios. La muerte espiritual es una separación de Dios, pero nuestra alma tiene conocimiento de la realidad. Por eso nos preguntamos quiénes somos. El hombre es carne, pero también es espíritu. O sea, fíjese que no solamente es carne, como algunos científicos dicen, ¿verdad?, que el ser humano es simplemente un animal sofisticado. Hermanos, tenemos ciertas similitudes con los animales, pero al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, también, ¿verdad?, somos diferentes. Eso nos hace diferentes de los animales. O sea, compartimos ciertas similitudes con los animales, pero también nos relacionamos con Dios. Por eso el ser humano es un ser espiritual. Por eso el ser humano se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Por eso el ser humano forma religiones y alaba y busca a ese ser supremo sin conocer ahora quién es, y uno puede llegar a conocerlo. Por eso existen las religiones. O sea, el hombre, pues, es tanto carne como espíritu. La carne y el espíritu del hombre se unen, ¿verdad? Y el hombre puede experimentar tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Por eso Dios a nosotros nos exige y nos pide, ¿verdad?, que nosotros podamos tener una relación espiritual solamente ¿con quién? Con Dios. Y cuando digo con el mundo espiritual, porque existen Satanás y sus demonios, y nosotros no podemos relacionarnos con ellos más que con nuestro gran Dios. El hombre, pues, fue hecho de una manera especial. Dice que el hombre, pues, en cuanto a la creación, vamos a ver, ¿verdad?, ciertas cosas que compartimos con los animales, ¿verdad?, pero que somos diferentes. O sea, recuerde, en la creación, el hombre
el hombre, perdón, está hecho del polvo de la tierra, al igual que los animales. Fíjese en el versículo 1:24, dice, produzca la tierra seres vivientes. Produzca la tierra, o sea, los animales están hechos de la tierra. Por eso cuando se mueren, sus restos, ¿verdad?, vuelven a la tierra. Pero también el ser humano. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, es una gran diferencia. O sea, los animales fueron creados de la tierra también, de los elementos de la tierra, pero si usted se fija en el versículo 7, Dios sopló espíritu de vida. Y no solamente espíritu de vida, pero cuando Dios sopló en el ser humano, también está transmitiéndole, ¿verdad?, inteligencia, está transmitiéndole una conciencia, está transmitiéndole una moral, está transmitiéndole, ¿verdad?, un espíritu, un alma, algo que es diferente, pues, de los animales. Ahora, fíjese que el ser humano, el sostén, el hombre vive de la tierra, así como también que los animales viven de la tierra. En el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, el hombre, mis hermanos, también, ¿verdad? Comparte, come, al igual que los animales, semillas, vegetales, carne, etcétera, etcétera, productos de los animales, leche, mantequilla, usa las pieles de los animales. O sea, hay una similitud, pero somos diferentes. Y también tenemos reproducción. El hombre, el ser humano, ¿verdad?, continúa la raza humana por el mismo proceso que los animales llevan a cabo en su especie, o sea, reproduciéndose. Génesis 22 dice, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense, ¿verdad?, las aves en la tierra. Es un mandamiento que Dios les da a los animales. Pero fíjese que también, ¿verdad?, en el capítulo 28, versículo 28, le dice al hombre, les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Ahora, fíjese que no solamente el hombre se reproduce, pero el hombre también tiene dominio sobre la creación de Dios. Muy, muy interesante. Los animales, pues, fueron creados por Dios para el hombre. Existe una asociación muy estrecha entre el hombre y los animales. Por eso, ¿verdad?, hemos coexistido. Los animales nos hacen compañía. Los animales no solamente nos hacen compañía, los animales, ¿verdad?, nos sirven también para nuestro sustento, pero también los animales nos pueden beneficiar en cierta manera. Por ejemplo, tenemos granjas donde tenemos vacas, donde tenemos ovejas, donde tenemos gallinas, y hay una relación. Pero Dios hizo a los animales, recuerde usted, para el beneficio del hombre, pero también nos dan compañía. Ahora, el hombre, mis hermanos, hay una diferencia entre el animal y el hombre, cuando menos en 4 aspectos importantes. Primeramente, el hombre es diferente de los animales en la mente y el corazón de Dios. O sea, fíjese que dice en el versículo 22, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
Dios no dijo eso de los animales, pero sí lo dijo del ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Como decía ese rato, la capacidad que tenemos, mis hermanos, de poder pensar, de reflexionar, la capacidad moral, de crear leyes, de nosotros, mis hermanos, tomar los elementos de la tierra, hacer invenciones, etcétera, etcétera. El hombre es diferente, pues, ¿verdad? Del animal, porque Dios lo diseñó de esa manera. O sea, Dios siempre ha tenido al hombre, al ser humano en su corazón. Ahora, eso no quiere decir que Dios no se preocupa por los animales, pero recuerde, el animal cuando muere, ahí dejó de existir. El ser humano, al estar hecho imagen y semejanza de Dios, tiene un propósito de existir. Dios lo hizo para ser eterno y para que el ser humano, ¿verdad?, pueda honrar y glorificar a su Dios y pueda disfrutar de él eternamente, dijo un gran teólogo. Por eso, mis hermanos, cuando Adán y Eva pecan, Dios se preocupa en proporcionar que un Salvador. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué privilegio, ¿verdad? Estábamos al estar en la mente de Dios. El hombre es diferente a los animales en las palabras de Dios. Dice, hagamos al hombre. Dios hace un énfasis en el acto, ¿verdad?, de crear al hombre diferente al de los animales. Porque Él dijo que produzca la tierra animales. Pero cuando Dios hace al hombre, dice, hagamos al hombre. Sus palabras, mis hermanos, que está diciendo ahí, nos hacen ver que Él tenía, ¿verdad?, un propósito específico. Tiene una dignidad, el ser humano tiene una dignidad, una inteligencia y dominio, ¿verdad?, que solamente Él posee y que ningún ser creado, aparte del hombre, puede tener. Y el hombre es diferente de los animales en la forma en que Dios lo crió. Dios sopló, ¿verdad?, su propio aliento, su propio espíritu y vida en el hombre. Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida. ¿Para qué? Como dije anteriormente, para darnos, mis hermanos, ¿verdad?, la capacidad moral, la capacidad de pensar, de reflexionar, para darnos una conciencia, para darnos, ¿verdad?, inteligencia. Y número 4, el hombre, ¿verdad?, es diferente de los animales por su función. O sea, Dios diseñó al hombre para que tuviera que dominio sobre toda la tierra. Y en ese dominio incluye Dios que a todos los animales. Ahí podemos ver en Génesis 1:28, y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, obviamente eso quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, sobre la creación. Somos administradores de lo que Dios ha hecho. Y eso es un gran privilegio. Fíjese que esto nos lleva a pensar. En conclusión, usted que me escucha, es mi oración, ¿verdad?, que esto nos lleve a pensar sobre el origen y el propósito por el cual un individuo, una persona está en este mundo. Recuerde, tenemos dos perspectivas que se nos han enseñado. Primeramente, ¿verdad?, todo lo que existe, todo lo que se ha originado, ¿verdad?, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad?, puede ser producto de la casualidad o Dios creó y tiene un propósito eterno para cada ser humano. Y es mi deseo que cada uno de nosotros hagamos un autoanálisis
análisis y como consecuencia poner nuestros pensamientos de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra para conocer nuestro origen verdadero. Yo sé que aquellos que somos cristianos así lo creemos, pero puede ser que tal vez me escuche alguna persona que está divagando entre cómo es que vinimos a existir. Yo le recomiendo que estudie los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, que nos van a abrir nuestra mente en cómo es que venimos a existir. Vamos a ir en oración. Señor y Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta hora por el privilegio que nos has dado de haber estudiado tu palabra, Señor. Gracias porque tú diste al hombre un énfasis especial. Hemos sido hechos conforme a tu imagen y tu semejanza, Señor. Y somos seres morales, seres, Padre, con pensamientos. Somos diferentes a los animales, Padre. Y por eso es que tú nos vas a pedir cuenta. Yo te pido que nos ayudes a seguir adelante. Gracias por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Dios les bendiga.